Estoy escuchando por aquí las indicaciones, chicos. Las protestas comenzaron tímidamente el viernes, luego de conocerse la muerte de Mahsa Amini por no llevar el velo. ¿Esto puede ser contagioso? ¿Estamos ante una rebelión contra un régimen, una dictadura teocrática? Querida Pilar, el placer de siempre y el agradecimiento de tenerte del otro lado. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches, Pablo. De entrada te diré que no sabes cómo me emocionan estas imágenes. De hecho, llevo desde 2 días persiguiendo imágenes que van consiguiendo salir de Irán y que van, por suerte, van entrando en Twitter o en otras redes o incluso en medios de comunicación, porque son un grito de libertad, son una lucha por la libertad que es extraordinario. Porque fíjate, esa chica que enseñabas, que se estaba cortando su pelo, su vida en un farol y le iban haciendo fotos, se juega la vida. Se juega la vida. No es nosotros manifestándonos con más o menos fuerza, incluso a veces con un poco de riesgo por una porra o por un palo. No, no, esto es jugarse la vida. Yo hace mucho tiempo que voy diciendo, cuando me preguntan, que Irán es el país de Medio Oriente con una oposición más valiente y más extraordinaria en todo el mundo islámico, sin ninguna duda, pero además con un background, con una historia de revueltas y de lucha que es realmente muy notable. Probablemente debemos acordarnos poco, pero las manifestaciones que hubo, las protestas que hubo en el 2019 y 2020, que llevaron a un recuento de alrededor de 1000 muertos. Nunca supimos cuánto, porque el régimen incluso robaba los muertos de las morgues para que no fueran contabilizados o los escondían de los hospitales. Fue un momento terrible, pero esas revueltas, que fueron muy virulentas, que empezaron por un tema, porque les subieron un 200% el precio del combustible, pero que acabaron siendo claramente una protesta abierta contra el régimen. Acabó con más de 700 bancos, incluyendo el Banco Central iraní, destruidos. Destruidas también centros religiosos, estatuas de Jamenei, bueno, todo tipo, es decir, que fueron de una enorme dureza y que además pues, significaron muchísima sangre y mucha muerte. Sin embargo, el régimen resistió porque es terriblemente fuerte, porque es una dictadura, una tiranía sin ningún tipo, con total impunidad. Hoy por hoy, además, con un apoyo económico y logístico de China que es muy notable y con todo el fortalecimiento que le significó en su momento la guerra de Siria. De manera que, a pesar de las imágenes y la alegría que dan, porque estas imágenes que no las vemos en Occidente, porque en Occidente nunca hacemos manifestaciones cuando mujeres musulmanas mueren en nombre del Islam. Si el culpable hubiera sido los yanquis o los israelíes, estaríamos todos montando un cirio de narices. Pero cuando es un régimen tiránico, como en este caso el de Irán, nunca nadie protesta. No veo ni que se cierren universidades, ni el presidente de Chile se niega a darle la manita al embajador de Irán, ni nada parecido, porque aquí siempre hay una doble moral. A mí me gusta decir una cosa que la digo con mucha fuerza y mucho cariño. Yo creo que el siglo XX fue el siglo de las luchas de las mujeres y de los hombres negros. Es decir, los héroes del siglo XX fueron Nelson Mandela y las mujeres que empezaron en el XIX con el sufragismo y acabaron consiguiendo derechos fundamentales. Para mí, la lucha del siglo XXI, los Mandela del siglo XXI son mujeres musulmanas. No podemos hacernos una idea. Qué buen concepto. No quiero, solo te interrumpo para subrayarlo, Pilar, que los Mandela del siglo XXI son las mujeres musulmanas. Qué fuerte. Las mujeres son las malalas, son las iraníes que están cortándose el pelo, son las saudíes que se sacan el velo. Es decir, no podemos tener una idea, pero para nada ni ligera, del nivel de valentía que tienen que tener estas mujeres sometidas a estos regímenes que no tienen ningún problema en matarlas, no tienen ningún tipo de problema y lo hacen con total impunidad, amparados en la ley. Y sin embargo salen a la calle, gritan, enseñan su cara, se sacan el velo y además con un absoluto silencio e indiferencia del mundo occidental o del mundo libre, porque hemos decidido que esta causa no nos interesa demasiado. Y a mí me emociona. Yo creo que Mandela es el mito del siglo XX y
esta chica joven cortándose el pelo es el mito del siglo XXI. Son las Mandela del siglo XXI, las mujeres musulmanas que luchan por la libertad. Y es la causa del siglo XXI. Claro, bueno, porque eso, desde ese individualismo, desde ese grito de libertad verdaderamente conmovedor, ahí yo veía a esa joven bailando, esa imagen, ese video es fenomenal, bailando en una pira de fuego, en una intersección, en una esquina, mientras todo el mundo ve y ella hace un baile de plena libertad y ahí está, esa imagen es conmovedora. Preciosa. Preciosa imagen, sí. ¿No? Bueno, digo, eso llevado desde ahí, después puede llegar a tener, digamos, consecuencias geopolíticas. Te sigo muy atentamente y efectivamente, aquí me parece que las teocracias, las autocracias del mundo, y quiero preguntarte sobre esto, porque esto nos atañe a todos, y a Occidente y mucho, y ha tenido que ver con los discursos en la ONU, y ha tenido que ver con el presidente argentino una vez más defendiendo a Cuba y a Venezuela. Digo, las autocracias del mundo están en alerta, ¿no?, frente al desafío de las democracias, pero no las democracias como los sistemas, o sea, no a las repúblicas democráticas, me parece que a la democracia de la calle, al grito democrático. En Ucrania, una gran parte de la población, Pilar, corregime, o en todo caso me encanta este diálogo contigo, pedía ser occidental, pedía no pertenecer al régimen ruso de Vladimir Putin. Entonces, cuidado, porque esto, que tiene el apoyo chino, también puede ser el caldo de cultivo o el germen de una batalla cultural mayor, pese a las cobardías de los regímenes de Occidente, que es lo que creo que está señalando. Lo has retratado perfectamente, Pablo, es exactamente así. Aquí, en nuestros países, en los países teóricamente libres, en las democracias liberales, despreciamos profundamente los valores democráticos, a menudo buscamos para aliados a dictaduras atroces, nos equivocamos de valores, destruimos y erosionamos nuestros propios regímenes democráticos con abusos, con corrupción, con todo tipo de violencia, incluso la violencia política, y sin embargo en estos lugares hay gente que está luchando por la democracia pura. Exacto. Es decir, están volviendo a los valores de las democracias que se iniciaron en el siglo XX, al ideal de Eleanor Roosevelt, es decir, derechos humanos. Exacto. Esto es la Carta de Derechos Humanos en la calle, pero no se produce en las calles de Buenos Aires o de Barcelona, se produce en las calles de Teherán. Es decir, nosotros en estos momentos, y además con el mundo occidental primero, preso por el petróleo, todos calladitos porque con el Islam no nos metemos. Sancho decía, con la Iglesia hemos topado. No, ahora es con el Islam hemos topado. Todos callados. Cuando hay una atrocidad en un país islámico, no hay ni protestas en la ONU, no hay resoluciones, no hay manifestaciones, los progres del mundo no critican nada, nadie se enfada. Es decir, todo se pasa de puntillas. Están solos. Pero en cambio, pero al mismo tiempo tenemos a países y a partidos de izquierda defendiéndote las relaciones con Irán. ¿Qué te voy a explicar siendo argentino? No me lo expliques, porque además, mira, estando, por ejemplo, la vocera presidencial Gabriela Cerruti en Nueva York, en su cuenta de Twitter estaba adhiriendo al grito de libertad de las mujeres, porque ella es feminista, porque ella defiende la causa de los pañuelos verdes, etcétera, etcétera. Pero a la vez pertenece a un gobierno que, más allá que le haya pedido retóricamente y en forma poco creíble el presidente, le pide una vez más a Irán que colabore con la investigación del atentado a la AMIA, dentro de una ingenuidad patética, porque además sabemos que negociaron con Irán, sabemos que le entregaron a Irán cosas que Irán pedía, que tienen dentro del Frente de Todos y dentro del oficialismo amigos de Irán. Digo, ¿cómo se puede convivir con semejante hipocresía y con semejante contradicción? Bueno, forman parte de estas izquierdas, pseudoizquierdas, ¿no? Progresistas hasta por ahí nomás, con un ojo tapado. Es que yo creo que no hay determinadas izquierdas que nunca han amado la libertad. Son profundamente antioccidentales, es decir, están en contra del libre mercado, están en contra de la libertad de expresión, son los maestros del dominio de la palabra.
de la agresión a los periodistas, son los Pravda del mundo. Es decir, ¿qué tenemos que decir? Por supuesto que tenemos muy claro cómo son las dictaduras de derechas, pero nunca le sacamos las tripas a las dictaduras de izquierdas. Y hay una cantidad enorme de partidos de izquierdas y de países que se llaman a sí mismos el Partido del Pueblo o el Gobierno del Pueblo, que nunca creyeron en la libertad. Por eso atacan empresas, atacan medios de comunicación, atacan a la oposición. Tienen siempre los tres odios: el odio a la justicia libre, el odio a la prensa libre y el odio a la empresa libre. Y por tanto, no son amantes de la libertad. Al final, Pablo, solo hay un camino, lo decía Albert Camus y siempre lo he recordado: el único camino a favor de la libertad es la libertad misma, no hay otro. Exacto. Es decir, y cualquier ambigüedad diciendo, bueno, estamos a favor de la libertad, pero en Irán no miramos, estamos a favor de la libertad, pero que los periodistas se callen un poquito porque nos están molestando, estoy a favor de la libertad, pero a mí que no me juzguen. Todo esto es un discurso claramente autárquico, contrario absolutamente a las libertades. Y yo creo que hay que decir con claridad que hay una izquierda que no ama la libertad. Y de hecho hemos tenido regímenes en el mundo, en Europa los recordamos muy bien, que fueron un ejemplo de gran edificio de destrucción de libertades, de vidas y de personas. Y ese germen está ahí. ¿Cómo explicamos si no Venezuela? ¿Cómo explicamos los centenares y centenares de miembros de la Guardia Revolucionaria campando a sus anchas por Latinoamérica gracias a los pasaportes venezolanos? ¿Cómo explicamos el memorándum de la señora Cristina Kirchner y del gobierno Kirchner en su momento? Todo esto se explica porque viven en una doble moral permanente, porque la defensa de los valores fundamentales exige mucha coherencia. Y cuando pierdes esa coherencia no hay valores fundamentales. Mira, sí. No, no, quiero dejarte cerrar, es el concepto, dale. No, es que me solivianta porque aquellos que al final estamos contra los fascismos de derechas y contra los fascismos de izquierda somos enemigos de todos. Estamos en un terreno desconocido, solitario y oscuro, que decía Rosa Montero, es decir, que es el libre pensamiento, ¿no? Es decir, pero al final estamos en el lado bueno, Pablo. No tengo ninguna duda. Mi lucha es esta chica que se corta el cabello, y es Amini. Y mi lucha también es una mujer en Argentina que ha sufrido violencia de género, o en mi ciudad, evidentemente. Pero yo no me olvido de la iraní. Porque si miro solo a la mía, pero no a la iraní, estoy haciendo trampa con las libertades. Te admiro profundamente por esa coherencia, Pilar. La libertad, al final de cuentas, es la libertad misma. Qué frase maravillosa de Camus. Hace algún tiempo, cuando Garabatié, un libro absolutamente insignificante, y se publicó desde Córdoba, planteaba que la libertad es intemperie. Nunca es refugio. La libertad es intemperie. Estar a la intemperie. Bueno. Y sí, porque es esto lo que estás describiendo con maestría, ¿no? Terminás siendo no condescendiente con nadie o con pocos, cuando en realidad algunas miradas son acomodaticias. Lo hemos visto, y te pido la última mirada sobre la República Argentina, porque lo que ha hecho el presidente de la Nación en la Asamblea de la ONU, justamente entre tantas otras cosas menores, por supuesto, de un presidente que fue escuchado por apenas 30 personas, ¿no? De un momento de un país como el nuestro que está siendo insignificante en términos geopolíticos, en términos económicos, no culturales tal vez para personas como vos, pero ha justamente tratado de meterse en la grieta norteamericana hablando de los fascismos de derecha y hablando de aquellos que confunden republicanismo con extrema derecha, pero a la vez ha reivindicado y ha pedido por Cuba y por Venezuela. Si queremos un retrato más sintético de lo que estabas comentando, no hay otro que ese, con una Cristina Kirchner, con sus abogados defensores, amenazando a periodistas y amenazando a los fiscales. No van a terminar bien, ha dicho el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, con Nisman como antecedente, con las amenazas al Poder Judicial como una táctica permanente. Bueno, es que camináis a pasos de gigantes hacia Venezuela. Eso
Me cuesta mucho decirlo, pero realmente yo he visto una aceleración en los últimos tiempos muy preocupante, porque estos tipos están sacándose la máscara, cada vez tienen menos complejos y además no tienen ningún problema en hacer un ridículo espantoso. El doble discurso del presidente era, primero, ¿por qué lo escuchaban solo 30 personas en la ONU? Porque ha conseguido ser insignificante y al ser insignificante él acaba haciendo pequeño al país. Pero ¿cómo no vas a ser insignificante si te viajas a Rusia y te conviertes en siervo del oro de Moscú y luego te vas a China y abrazas el comunismo? Que ni los rusos ni los chinos te toman en serio, pero en cambio el resto del mundo te toma en serio para mal. Es decir, no, la política exterior argentina no va a ningún lugar, porque si va hacia algún lugar es un lugar malo. O sea, en cualquier caso no va a ningún lugar bueno. Entonces, si tus amigos del alma acaban siendo los venezolanos, no la gente, me refiero a los gobiernos, los venezolanos, los bolivianos y los cubanos, ya estás situado. Estás situado en el peor mapa posible, que es el mapa de los amigos de los sátrapas, de los amigos de los tipos que han matado a Masha Amini y de los tipos que están en contra de las libertades fundamentales. Tal cual. El placer de siempre, de cada tarde, que yo estimo que los televidentes han disfrutado tanto como yo. Pilar, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pablo.